Bueno, pues esta va a ser la tercera cátedra UNESCO, la nuestra, la de la UNED, y está muy bien porque es que vamos a ver tres cátedras totalmente diferentes de tres universidades diferentes también, porque bueno, pues la nuestra es una cátedra dedicada a la educación a distancia puramente, es decir, que su objetivo ha sido desde el principio, pues los objetivos que tiene la educación a distancia. A ver si consigo, porque es que con esto se mueve. ¡Qué barbaridad! Está vivo Me está totalmente. tocando a él también. ¿Me lanzas tú? Estáis compitiendo. El ratón. Yo, manos arriba. A ver. Bueno, a ver si ahora la puedo pasar. Pues vamos rápidamente porque vamos mal de tiempo. Dejadme un poquito que presente la universidad porque en ese caso, o en este caso, es una universidad totalmente diferente. Es decir, somos una universidad pública, nacional, con extensión y centros locales. También, es decir, somos una universidad en línea con apoyo presencial en toda nuestra red de centros locales y en el extranjero, con más de 100 sedes en 17 países. Y decimos que somos el mayor campus de Europa, es decir, que es una universidad masiva de las que, bueno, Daniels decía, ¿no?, que eran mega universidades, por tanto, con todas esas complejidades desde el año 1972, con 51 años de experiencia en educación a distancia, es decir, que lo nuestro es la educación a distancia. Pero evidentemente con la innovación que requiere esa educación a distancia, integrando las tecnologías, pues ya sobre todo desde el año 2000, en ese plan de virtualización y ahora ya de transformación digital, etcétera, que todos hemos ido siguiendo, pero que en nuestro caso además es particularmente relevante porque necesitamos llegar al estudiante, ¿no? Tenemos todo tipo de formación, como el resto de las universidades que vamos a estar aquí, y hemos añadido recientemente ya microtitulaciones también, o sea, títulos tanto de grado como de máster, pero, y en esto me voy a referir mucho, nosotros somos una universidad pública con vocación social, porque nuestro lema de educación a distancia tiene que ver con esa vocación social muy vinculada a UNESCO, de atender pues, a las personas en todas las necesidades vitales y diversas que pueda tener, con sus diversidades funcionales, con las personas que están en prisión, etcétera, y pertenecemos pues, a las principales asociaciones de educación a distancia. Nacemos en 1997, o sea, somos una de esas dos que en esta jornada pues pertenecemos al siglo pasado. Nacimos en el siglo pasado con esa idea de educación a distancia, digamos que va por la vía de Ricardo Marín Ibáñez, el doctor Marín Ibáñez, que como siempre dice Lorenzo, fue el maestro que le dijo tú a educación a distancia, no te líes con otras cosas, que ese es el futuro. Así que es responsable también de todo lo que vino después, ¿no? Bueno, pues en ese convenio del 97 pasa después a Lorenzo García del Tío. Yo creo que ya la vicerrectora ha hecho una relación de toda la historia de esos 21 años con ese reconocimiento internacional que tiene, especialmente en todos los países de habla hispana, por todo el impacto que ha tenido él y, por tanto, la cátedra UNESCO, puesto que él ha sido su titular a lo largo de todos estos 20 años, que no ha hecho otra cosa que difundir y trabajar y formar por la educación a distancia. Desde el 21, pues me toca coger el testigo sin abandonarlo Lorenzo, que es nuestro presidente de honor, en una época complicada, en un relevo en tiempos de pandemia, donde Lorenzo además no pudo estar nada más que así también virtualmente, todavía estábamos con la mascarilla y ahí, bueno, pues comienza esta, digamos, tercera etapa, ¿no? Es una, como digo desde el principio, es una cátedra UNESCO de educación a distancia para una universidad de educación a distancia. Por tanto, esta cátedra es que está muy vinculada institucionalmente a los objetivos de la universidad. Pero la idea es que también vaya por delante de las cuestiones que una universidad, más como la nuestra, tan grande, puede poner en marcha. Es decir, tiene que ir avanzando sobre el tema. En esa contribución incesante yo de estos años en los cuales ha habido pues, elementos claves de formación, por ejemplo, en América Latina, como el máster internacional que puso en marcha Lorenzo García Aretio. Quiero resaltar todas las redes de difusión porque una parte muy importante de nuestra actividad tiene que ver con la difusión y la diseminación de lo que es la educación a distancia en sus distintas modalidades, en las distintas redes que Lorenzo puso en marcha, incluso en épocas más
menos tecnológicas y más donde no había redes sociales, con todos esos blogs, los suyos personales, que recomiendo desde luego porque está siempre muy activo, y luego ya pues las redes sociales en las cuales mantenemos continuadamente ese lazo con la gente que sigue a la cátedra. Está la red QED también, que hay más de 3.000 docentes que participan. Bueno, pues se va dando también información sobre actividades no solo nuestras, quiero decir, es poner en contacto en red a lo que se hace en educación a distancia, en educación digital, en educación abierta. Y la lista de discusión de la cátedra. Mirad, para que os hagáis una idea del volumen, algunas cifras, por ejemplo, muy recientes de ese blog, no el blog de la cátedra, no el blog de Lorenzo, que también tiene muchísimos seguidores, sino el blog moderado de la cátedra, donde damos todo tipo de noticias sobre educación a distancia. Pues fijaros que tiene casi pues, 1.600.000 visitas a lo largo de su historia, y solamente en un mes pues, tiene casi 20.000. Con ese pico, fijaros en el 2020, de cómo toda la gente fue a buscar dónde había información sobre educación a distancia que les pudiera servir. O la lista QED, que tiene más de 2.000 inscritos de 27 países y que hasta ahora pues llevamos como 18.500 mensajes gracias al fabuloso trabajo que hace la gente, el equipo que está de las redes en la QED. Decíamos ese pico, pero es que la cátedra sirvió precisamente con esa voluntad social de apoyo a la sociedad, ¿no? a las universidades y los docentes. Durante la pandemia, por ejemplo, bueno, pues ahí está todas las contribuciones de Lorenzo casi diarias y vídeos y demás. Y también la gente que estamos en la QED y que estábamos en responsabilidades institucionales, a las llamadas que, por ejemplo, el Ministerio nos hizo conjuntamente con la UOC para trabajar en aquel momento en el portal Conectados, es decir, estar siempre atentos a lo que socialmente es necesario en ese momento para difundir las modalidades en las cuales nosotros trabajamos. Lorenzo va a hablar hoy de la RIED, pero es un elemento muy importante vinculado, no directamente, o sea, no es como tal, pero sí muy vinculado a Lorenzo y a toda la trayectoria de la QED, y como va a hablar él, solamente indicar que es un instrumento muy potente de difusión en lengua hispana y ya desde el 2024 en inglés también, de la investigación en educación a distancia y que está lo mismo en el JCR1. Bueno, simplemente por mencionar que ese impacto, ¿no? de la QED y de todo el trabajo realizado por Lorenzo, pues está claro, por ejemplo, en el homenaje que se hizo con esta visión en educación sin barreras ni fronteras con más de 30 contribuciones, o que este salón de actos se llama Lorenzo García Aretio. O, como ya lo ha referido Laura Alba, ¿no? pues el reciente premio recibido por IDDE al premio de excelencia a toda una vida, y bueno, pues eso ha sido un acto bastante emotivo. Bueno, ¿Qué pretendemos ahora, además, potenciando lo que es la cátedra y con esa visión que os decía? Bueno, pues que sea una cátedra como un think tank, que vaya avanzando, que vaya por delante un poco de lo que la propia institución puede hacer y las instituciones de educación a distancia, porque aúna a los expertos en educación abierta, a distancia y digital de la UNED y de otras instituciones internacionales. Aquí tenemos la estructura, muy brevemente, con un equipo de dirección con 15 miembros, un consejo académico de la UNED con 48, 17 asesores internacionales de Europa y de América Latina y los colaboradores de redes, que son como un total de 6. Todas las facultades están representadas, con una mayoría de la Facultad de Educación y siguiendo la Escuela de Ingeniería Informática, con todo el tema de tecnologías educativas. Entonces, en ese vínculo, en ese enlace que tenemos que hacer. Aquí está la lista de asesores internacionales, no voy a entrar, pero veis que están en 11 países, con gente muy reconocida en América Latina, en Europa, en Canadá. Pero lo interesante es que en esta idea de generar un think tank en el que estamos trabajando para, además, estrechar los lazos, las personas que lo forman tienen una amplísima experiencia en gestión institucional. Muchos de los miembros han sido o son vicerrectores de tecnología, de innovación, están todos vinculados, o muchas de las personas vinculadas a cargos de responsabilidad en facultades, en escuelas de ingenieros. Tienen tenemos en investigación en áreas relevantes para la cátedra, en innovación educativa, en transferencia del conocimiento en estas áreas, y como es multidisciplinar, pues en muchas áreas distintas que pretendemos, bueno, pues confluyan en estas áreas de desarrollo, de investigación, de innovación, de formación, de recursos que queremos ofrecer en la cátedra UNESCO de manera continuada.
En esa línea, indicar que en esa creación de un think tank hay que considerar que 10 grupos de investigación consolidados de la UNED están representados en áreas que son afines a la cátedra y que, por tanto, podemos ofrecer en aras de buscar pues eso, proyectos, afinidades, sinergias internas y externas sobre las áreas que son importantes para el desarrollo de los objetivos de la cátedra, y 17 grupos de investigación en innovación docente de la UNED. Esa confluencia también es muy importante en el tema de que todos están más o menos involucrados en las convocatorias anuales de proyectos de investigación e innovación docente de nuestra universidad y que eso después revierte en una transferencia del conocimiento. Por tanto, con toda esa experiencia, ¿qué pretendemos seguir aportando pues, en estos momentos, ¿no? Y ahí es donde quiero volver a esa idea de que somos diferentes de alguna manera a los planteamientos anteriores, porque tenemos muy metido en vena, en nuestros genes, esa idea del ODS 4 enfocado a la educación superior. ¿Por qué? Porque la educación superior, ya sabéis que el incremento de estudiantes es progresivo y casi se duplica cada 10 años. Se esperan 380 millones de personas en el mundo que accedan a educación superior en el 2030. Y a las cuales tenemos que dar una respuesta porque hay una masificación progresiva. A pesar de que, por ejemplo, en América Latina, sin embargo, hay todavía mucho por hacer y probablemente pues, en Asia, es decir, que hay países que todavía necesitan mucho apoyo para acceder en mayor medida a la educación superior y, por ejemplo, también en temas de género, que nosotros en nuestro país está muy equilibrado, pero hay bastantes desigualdades, por ejemplo, en América Latina. Por tanto, ejes principales, ahora nos toca renovar cátedra, sigue siendo el 4, el 17, como en estas acciones, pero ya la idea también es ir trabajando en ese think tank a esa evolución de los modelos hacia ecosistemas digitales, que es ya, digamos, la idea, que ya no trabajamos una universidad separada, sino que vamos buscando esas confluencias. Por tanto, hacia una educación superior en un mundo digital, a distancia, pero en un mundo digital que es muy complejo, que afronta grandes retos y en una transformación vertiginosa. Y me gustaba mucho esta idea del informe de EduCourse del 24 que dice cuál es nuestro objetivo: meeting students where they are. Ese es nuestro, sigue siendo nuestro lema como universidad y como cátedra, ir a donde está el estudiante en sus distintas condiciones. Pero con esa idea también de generar esos ecosistemas que ahora incorporan las tecnologías educativas más avanzadas en la inteligencia artificial para ir hacia dar respuesta a las necesidades individuales, hacia procesos de aprendizaje personalizados. Pero seguimos. La idea, educación superior a distancia, de calidad en la era digital, y voy a coger algunas de las ideas que hemos cogido en el libro de Lorenzo o en el reciente encuentro de IESAD que tuvimos. Nosotros queremos o tenemos que trabajar por una educación sin barreras, sin límites y sin fronteras. Es en esa idea es en la que estamos trabajando y que seguiremos trabajando. Sin barreras porque nuestra universidad, como sistema de educación a distancia, y en estos momentos digital, por supuesto, la idea es apoyar a los estudiantes no tradicionales. Ese es, digamos, nuestro gran pool de estudiantes a los que atender, desde los que la cátedra ha ido desarrollando y trabajando, también desde las perspectivas de la gestión institucional. El acceso de adultos. ¿Por qué? Porque el rango de edad que nosotros tenemos en nuestra universidad no tiene nada que ver, y por tanto las necesidades, al rango de edad habitual de cualquier universidad. El 82% de nuestros estudiantes tienen más de 26 años. En el resto de las universidades, el 26% de solamente, menos de 26 años es el 88,2%. Es decir, nosotros estamos enfocados a dar respuesta a este acceso a la educación superior de los adultos. Acceso a la educación superior en zonas remotas, por ejemplo, en las que estamos trabajando, en áreas rurales, que en América Latina es muy importante, por ejemplo, a la diversidad cultural y lingüística de los pueblos, desde la educación a distancia en sus distintas modalidades y con distintas generaciones. No siempre la tecnología llega en la medida que podemos a zonas rurales alejadas, por ejemplo, en América Latina. Tenemos que tener todos los instrumentos y trabajar desde lo que la CUED ha venido haciendo. Somos expertos en atención a la diversidad funcional de los estudiantes. Muchos miembros de la cátedra son expertos de una manera o de otra en la accesibilidad, por ejemplo, en la inclusión, en ir hacia ese diseño universal. Bueno, contamos también pues, con miembros que han sido directores, por ejemplo, de la Unión de la Unidad de Discapacidad de la Universidad, de atención a la diversidad. Colaboramos en los proyectos internacionales, por ejemplo, de la EACTU,
sobre todo este tema de la igualdad, la diversidad, la inclusión, que no es solamente diversidad funcional, que están, por ejemplo, los inmigrantes, que están las personas que tienen distintas necesidades especiales de educación, las personas que están en prisión. Para todos ellos, la CUE tiene que estar dando una respuesta. Sin olvidarnos de la formación. Evidentemente, todo esto requiere que sigamos dando formación a docentes, a gestores y a estudiantes en el manejo de estos entornos abiertos a distancia y digitales. No voy a poner aquí a toda la experiencia que tenemos en formación, que evidentemente es mucha y que seguimos trabajando en lo mismo. Segunda idea, sin límites, asociada a ese aprendizaje a lo largo de toda la vida, en la que ya la universidad está trabajando y todas las universidades, pero que tenemos que ir avanzando. Me gusta mucho esta idea en un reciente una publicación de UNESCO, de Marco Calz, que lamentablemente pues esta cátedra ya no funciona, esta cátedra UNESCO, pero él sigue activo cuando dice que el futuro es desagregado en red y abierto, el de la educación. Desagregado por lo que estábamos diciendo, es decir, que hay que ir a esas micro experiencias de aprendizaje adaptables, personalizables para cada persona a lo largo de toda su vida para ese desarrollo sostenible. Nosotros estamos trabajando en esta última etapa en educación en abierto, en nuestra plataforma de UNED Abierto, con distintos MOOCs que hemos empezado a poner en marcha, pero ya hay muchos otros de miembros de la Cátedra UNESCO que bueno, pues pueden venir avalados por la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia. Hemos hecho un gran MOOC modular con la Facultad de Educación sobre investigación en innovación educativa porque nos parece muy relevante generar evidencia de lo que hacemos, investigar sobre ello. O, bueno, pues otros tipos de MOOCs como MOOCs en inclusión educativa con la Fundación ONCE en colaboración con miembros de la cátedra, en inteligencia artificial generativa, en robótica educativa, en repositorios de recursos educativos abiertos. Se está preparando uno sobre aprendizaje-servicio. Bueno, pues esa línea de trabajo en abierto, pero queremos trabajar microcredenciales ya en esta próxima etapa, basados en microcredenciales y microtitulaciones de las cosas que ya tenemos hechas en muchas de las de los grados y másteres que pueden configurarse como microcredencial. ¿Por qué sin fronteras? Pues porque una universidad como la nuestra en esta época y una cátedra como la nuestra pues trabaja por la internacionalización de la educación superior, sobre todo en movilidad virtual. Y lo que hacemos es, evidentemente, generar puentes, establecer alianzas con todas las distintas asociaciones internacionales que hay de educación a distancia, de educación digital, participando continuamente, como todos nosotros, todos los directores de cátedras, en todas aquellas cuestiones que nos llaman, en eventos nacionales, internacionales, poniéndolo en abierto. Y participamos, por ejemplo, muy activo en proyectos de la EACTU, en distintos proyectos que tienen que ver con la educación y el e-learning en nuestras universidades y, bueno, pues de manera habitual estamos trabajando con EACTU. Con el CALED, por ejemplo, que es el Instituto para América Latina de Calidad, pues trabajamos también en distintos proyectos actualmente, estudiando, por ejemplo, una normativa de educación superior a distancia en línea e híbrida, estamos trabajando un glosario internacional de educación a distancia, se ha colaborado con la OEI en la guía de movilidad virtual de los aprendizajes, colaboración con AIESAD, que es la Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia. Digamos que este es nuestro ámbito de desarrollo. Con la CUED, pues lo mismo, perdón, con la UNESCO lo mismo, es decir, en esta última etapa, pues en la conferencia mundial, en el 30 aniversario de las cátedras UNESCO, con Francesc Pedro, pues por ejemplo, nos reunimos con todas las cátedras UNESCO de Educación Superior de América Latina. Ya este año sí que muy intensamente en empezar a generar red con las otras cátedras, desde una jornada que hicimos aquí de cátedras UNESCO de la UNED, tenemos 4, pero también con participación de la Universidad de Córdoba, que luego bueno, nos unió a todas las cátedras UNESCO españolas y hemos hecho la declaración de Córdoba, firmada por 53 cátedras UNESCO de España, en la cual bueno, pues hay una serie de peticiones también a los responsables de ministerios, de universidades, a la CRUE, etcétera. Hemos organizado varios paneles sobre cátedras UNESCO porque esa es nuestra idea. Algunos proyectos actuales que participamos la CUED, de los internos, pues por ejemplo, trabajando en materiales inmersivos como Vídeos 360 o un proyecto que se empieza ahora sobre la aplicación de la IA generativa en general a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Proyectos nacionales como el proyecto Ágora, que tiene que ver también con el aprendizaje de lenguas en zonas remotas utilizando las tecnologías, o proyectos europeos como el Tuning, el Caloe Extensión, que hemos trabajado desde la Escuela de Informática también, conjuntamente con Tuning,
para generar, bueno, pues indicadores, resultados de aprendizaje, competencias, de todo lo que tiene que ver con estudios de ingeniería. Se pone en marcha el proyecto ADMIT, que tiene, con la EACTU, que tiene que ver con inteligencia también artificial generativa, y otro proyecto que se llama DIVE, coordinado por FMS, que es para la digitalización de la educación en Vietnam. Bueno, es lo que estamos ahora, que empezamos recientemente. Pero como había mencionado también Laura, y porque trabajamos todo esto muy directamente con el Vicerrectorado de Internacionalización, digamos que nuestro gran proyecto estrella institucional es esta participación en la convocatoria de alianzas europeas de universidades, en la cual estamos trabajando ya de hace 3 años, que ahora consideramos y esperemos que lo vamos a conseguir, porque bueno, pues Europa quiere 60 grandes alianzas y esta, la que proponemos, coordinada por la UOC, es Open EU y es una alianza paneuropea. Es decir, que de universidades a distancia. Son las principales universidades a distancia europeas con otras universidades en transición digital trabajando bueno, pues desde nuestra visión. Transferencia muy rápidamente, hemos hecho varios hackatones, por ejemplo, de los cuales pues, participamos en la Cumbre Iberoamericana del 21, que quedamos en segundo lugar, con hackatones en línea, o el año pasado con el hackathon ODS de la UNED, también a través de utilizando Teams, que bueno, pues, esta semana nos dan el premio del Consejo Social. Está el Observatorio de Tecnologías Educativas, que nos ayuda también a generar datos, y son datos en abierto que cualquiera puede utilizar contestando la encuesta y accediendo al espacio del observatorio. Y bueno, pues nuestra idea es hacia ese 2050, pues, como dice aquí, pues seguir contribuyendo desde nuestra visión a dar respuesta pues, a esos retos globales a través del lema que tenemos aquí: educación abierta, a distancia, digital, que sea innovadora, de calidad, pero sin barreras, sin límites, sin fronteras. Es decir, que ese es nuestro principal objetivo. Muchas gracias. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra de ustedes porque les quitará tiempo de café. Así que simplemente agradecer a los participantes sus interesantes intervenciones y decirles que Ángeles había previsto que nos íbamos a retrasar, porque es lo que suele ocurrir. Y entonces a última hora de la mañana pues habrá una mesa redonda en la que estará Daniel, en la que estará Carlos, con lo cual pues cualquier cosa que tengan ustedes en la cabeza respecto a sus intervenciones pues podrán plantearse durante ese tiempo. Así que ahora tenemos un café. Nos volvemos a ver a las 12. A las 12, venga. Gracias.